Para una mejor comprensión acerca de la solución de CCTV, requerimos conocer los equipos que componen una solución de CCTV, algunos términos comunes y los escenarios donde se aplican este tipo de soluciones. Cuando escuchamos el término píxel, nos referimos al más pequeño elemento que puede ser desplegado en una pantalla y es utilizado como una unidad de medida y de resolución de imagen, ancho por alto. Al referirnos al frame o cuadro en términos de CCTV, es simplemente la unión de campos para representar una imagen. Para tomar y transmitir una imagen, las cámaras toman en realidad dos campos o frame en líneas horizontales y las unen. Por eso, cada fotografía contiene dos campos o frame. Una vez que conocimos algunos términos comunes, vamos a hablar acerca de CCTV. CCTV, como sus siglas lo indican, es Circuito Cerrado de Televisión. Un CCTV es un medio de protección activa que le permite realizar a distancia y en tiempo real el control general de las áreas e instalaciones, que lo convierte en un medio eficaz de vigilancia exterior, interior y perimetral. Como imaginamos, son infinitas las oportunidades de negocio para las soluciones de CCTV y actualmente, gracias a los avances tecnológicos, ya podemos ver en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo por medio de la tecnología IP. Los principales componentes de un sistema de videovigilancia son el grabador de video digital o DVR, cámaras, entre las cuales se dividen en cámaras fijas, móviles, domo, balas e infrarroja, entre otras. Cableado, entre los cuales destacan el cable RG, UTP, POT y eléctrico. Joystick, computadora y monitores. Detallando más acerca de los componentes de una solución de CCTV, vamos a conocer uno de los principales elementos, como son las cámaras. Una cámara de CCTV está compuesta fundamentalmente por un dispositivo captador de imágenes, un circuito electrónico asociado, también conocido como DSP, y una lente que, de acuerdo a sus características, permitirá visualizar una escena determinada. El dispositivo captador de imágenes, denominado comúnmente CCD o CMOS, está compuesto por alrededor de 300.000 elementos sensibles, denominados píxeles, y su formato de cámara estándar es de 1/3 o 1/4 de pulgada. A la hora de seleccionar una cámara, debemos de considerar el uso o instalación que quiera realizarse en esta. Las especificaciones más importantes a tener en cuenta son las siguientes. La alimentación. La alimentación es de 110 VCA o voltaje de corriente alterna, 24 VCA o 12 VCC o voltaje de corriente continua. El tipo de sensor puede ser CCD o CMOS y su respuesta espectral es color, blanco y negro e infrarrojo. El tamaño del sensor puede ser de 1/4 o 1/3 de pulgada. La resolución. Esto representa la definición de la imagen expresada en líneas de TV o TVL. El audio. Esto permite escuchar el sonido del ambiente en el que está instalada la cámara. Toda cámara profesional para CCTV reúne una serie de características que, si bien se encuentran en todas ellas, varían según las marcas, modelos y tipos. La sensibilidad. Esta característica proporciona la capacidad de reproducción de imágenes de video en condiciones de baja iluminación. La sensibilidad se mide en luxes. Las cámaras blanco y negro tienen en general una sensibilidad de 0.01 lux. En cambio, las cámaras de color tienen una sensibilidad aproximadamente de 0.1 a 1 lux. La resolución. Esta es la medida de la calidad con la que se reproducen los detalles finos de una escena. Cuantos más píxeles posea el CCD,
mejor será la resolución de la cámara. Las cámaras estándar tienen 420 líneas de televisión, mientras que las cámaras profesionales van de las 650 a las 800 líneas de televisión. La mayoría de las aplicaciones CCTV se usan cámaras de resolución estándar, es decir, 540 líneas de televisión. La compensación de luz trasera. Cuando debe de visualizarse una escena o un objeto que tiene detrás una luz brillante, deberá de seleccionarse una cámara que posea compensación de luz trasera, o BLC, por sus siglas en inglés, Backlight Compensation. Si la cámara está instalada en un ambiente interior, enfocando hacia una puerta principal o una ventana y no posee esta función, el reflejo del sol o luz diurna hacen que la imagen pierda detalles. Cuando una persona entra por la puerta principal o pase frente a la ventana, solo veremos una silueta negra. La función del VLC es básicamente engañar electrónicamente a la cámara para que no registre la luz trasera, elimine el efecto de la silueta y reproduzca una imagen clara en difíciles condiciones de luz. En caso de requerir un control de compensación más grande, se emplean cámaras que posean la función llamada rango dinámico amplio o WDR, por sus siglas en inglés, Wide Dynamic Range. Una vez que hemos elegido la cámara, lo siguiente es seleccionar el tipo de lente que utilizará nuestra cámara. La lente a utilizar debe elegirse considerando la distancia a la que queremos ver y la iluminación disponible en la escena a observar. Para observar una escena a una distancia determinada, debemos seleccionar la lente en función a la distancia focal adecuada. Utilizaremos lentes fijas cuando se ha definido fehacientemente la lente necesaria y utilizaremos lentes varifocales en las instalaciones donde el campo de visión es inseguro o el usuario debe definirlo una vez instalado el sistema. Se hace muy útil el uso de lentes varifocales que permiten ajustar en forma manual la distancia focal. Esto le ofrece al instalador variar el campo visual en presencia del usuario y fijarlo en una posición de común acuerdo con el mismo. Elegimos el cable coaxial cuando las distancias de instalación no superan los 500 metros. La manifestación visual de interferencia son barras o líneas horizontales que se desplazan hacia arriba o hacia abajo de la pantalla de un monitor. Recomendamos utilizar par trenzado UTP cuando las distancias entre los dispositivos o componentes de un sistema de CCTV no exceden los 300 metros. La transmisión de video por par trenzado es una opción muy conveniente frente al cable coaxial con amplificadores de video, ya que estos amplifican también las interferencias. La adaptación entre los equipos y el cable se realiza a través de un balún, del que existen dos tipos: balún pasivo, los cuales no necesitan energía externa y son bilaterales, es decir, trabajan indistintamente en ambos extremos de la línea y permiten transmisiones de señal de video a distancias de hasta 300 metros. Y los balones activos son utilizados para longitudes de hasta 2.400 metros. A través del cable UTP pueden conectarse hasta 4 cámaras con un solo cable y proporcionan un menor costo y se recomienda para longitudes superiores a 70 metros. Los gabinetes housing son cajas de material plástico, fibra de vidrio o metal con una ventana transparente de vidrio o acrílico resistente a golpes o rayaduras. Para permitir la entrada a la luz al frente de la lente de la cámara, en el interior del gabinete se dispone una placa de la cual la cámara queda firmemente apoyada, atornillada y dirigida la lente hacia la ventana. Los gabinetes disponen de una entrada para la alimentación eléctrica y para el cable de video. En tanto, los alojamientos para exterior
protegen a las cámaras y lentes de las condiciones ambientales. Speed Dump. La cámara móvil de rotación continua permite movimientos con ángulo de visión ajustable en 360 grados, con una velocidad de giro de 300 grados por segundo. Su construcción es de acrílico de alto impacto, ya sean claros u oscuros. Logran disimular la posición de la cámara con una mínima reducción de luz. Su montaje puede realizarse tanto en techos, superficies inclinadas y paredes. Si ante un evento es necesario analizar las imágenes grabadas con anterioridad, la calidad y fácil disponibilidad resulta fundamental para una correcta evaluación de lo sucedido, los sistemas DVR o Digital Video Recorder cubren 3 funciones, a saber, el multiplexor muestra hasta 32 cámaras en una sola pantalla. El grabador graba imágenes por meses dependiendo de su capacidad expandible. El servidor IP accede a las imágenes en vivo y grabadas a través de redes IP. Las principales características con las que cuenta un grabador digital o DVR son la cantidad de cámaras que acepta el equipo, que pueden ser 4, 8, 16 o 32 cámaras. Otra característica es la cantidad de cuadros por segundo a la que permiten grabar, la capacidad de almacenamiento que admiten en gigabytes o terabytes de disco duro. La entrada para grabación de audio es otro punto importante a considerar. Otra es el modo de grabación, por ejemplo, el modo por detección de movimiento por video. Otra función es la grabación por fecha, día y hora. Otro elemento importante a considerar son las entradas de alarma. En cuanto a imágenes, el tamaño de la imagen grabada es entre 352 por 288 en CIF, 704 por 480 en D1 y 960 por 480 en 960H píxeles. El tipo y cantidad de salidas para monitor analógicos, VGA o HDMI. Cuentan además con opción de grabar cada cámara a distinta velocidad de acuerdo a la importancia de las escenas a visualizar. Otra característica es la conexión remota por red, mediante web browser o software cliente. Antes de decidir entre cámaras IP o análogas, es necesario entender cómo funcionan estas tecnologías, las diferencias entre ambas cámaras, sus tecnologías y los métodos de transmisión son cruciales para el desarrollo de una solución de CCTV bien planeada. En la cámara IP, la imagen será comprimida internamente y transmitida por medio de protocolos IP en redes Ethernet hacia los grabadores NVR. En la cámara análoga, el video se reconvierte nuevamente a análogo mediante un convertidor digital análogo, de forma que la imagen puede ser transmitida hacia los grabadores DVR, donde la señal es codificada y almacenada. Hasta este punto, pareciera que la diferencia entre estos tipos de cámaras no es importante. La diferencia es dónde se comprime o codifica el video y qué componentes utiliza. Hay diferencias significativas de calidad entre los sensores CCD y CMOS, con una demostrable superioridad de los sensores CCD. Los sensores CCD contienen cientos de miles o millones, en el caso de las cámaras con resoluciones en megapíxeles, de elementos de imagen llamados píxeles. Cada píxel contiene un elemento sensible y un capacitor. El capacitor mantiene una carga que es proporcional a la cantidad de luz que incide en la superficie del píxel, que es luego transferida esa carga de voltaje y la digitaliza. El sensor CMOS está construido de arreglos similares a los píxeles, pero tiene el capacitor que retiene la carga para cada píxel.
Las filas de píxeles son activadas secuencialmente y la cantidad de luz que incide en la superficie del píxel es convertida en voltaje y leída directamente al tiempo de la exposición. Es de especial atención para la videovigilancia mantener la calidad de la imagen en todo el espectro de condiciones de iluminación. En este aspecto, los sensores CMOS tienen debilidades significativas comparados con los del CCD. Como la tecnología CMOS tiende a tener menor habilidad en el manejo de la luz, no compensa adecuadamente en condiciones de iluminación frontal y es propenso a generar sombras y ruido en condiciones de baja iluminación. Se pueden preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con las diferencias entre cámaras IP y análogas? El punto es que ambos tipos de cámaras son más similares en la captura de imágenes. Sin embargo, en el tema de los métodos de transmisiones de video, las diferencias son significativas. Lo que comúnmente se conoce como cámara IP es una cámara que digitaliza y procesa imágenes análogas, que después codifica internamente para ser enviadas por medio de conexiones Ethernet hacia computadoras o equipos similares. Las cámaras IP pueden tener sensores CCD o CMOS y están disponibles en los mismos estilos que las cámaras tradicionales de vigilancia. Algunas incluyen movimiento vertical, movimiento lateral y acercamiento o pan tilt zoom, en forma de domos tipo bala, con iluminación infrarroja, camuflajeadas y en ocasiones con conexiones Wi-Fi. Típicamente están equipadas con un servidor web integrado y se pueden accesar y controlar por medio de cualquier red IP como WAN, LAN, intranet o Internet, ya que se utilizan navegadores web estándar o clientes de software. Los usuarios pueden ver sus imágenes desde cualquier ubicación local o remota. Las cámaras IP combinan las capacidades de una cámara con las de una computadora. No requieren una conexión directa o dedicada a una computadora y pueden ser colocadas en cualquier lugar dentro de la red, justo como se haría con cualquier computadora. Una cámara IP es un dispositivo de red, tiene su propia dirección IP, se conecta por cable o Wi-Fi a la red y requieren mantenimiento. Una cámara de vigilancia análoga comienza con un sensor CCD y luego digitaliza la imagen para ser procesada posteriormente. Pero antes de que el video sea enviado, deberá volver a convertirse en análogo para que pueda ser recibido por un equipo análogo como un monitor o un grabador. Diferente a las cámaras IP, las cámaras análogas no tienen ningún tipo de servidor interno o codificadores que requieran de mantenimiento técnico. Estas funciones son implementadas en el equipo de control y grabación. Las cámaras IP pueden capturar imágenes de alta resolución en megapíxeles, pero tienen problemas en condiciones de baja iluminación, cuadros perdidos y artefactos en movimiento. Son muy comunes en las cámaras IP y lectores con CMOS. Las cámaras IP están limitadas en sus recursos de codificación. Como resultado, tienen una meticulosa selección con respecto a la codificación y velocidad de captura y calidad. Codificar el video en la cámara agrega retrasos que son problemas cuando un operador necesita seguir algo mediante controles de movimiento o cámaras PTZ. Las cámaras análogas se desempeñan muy bien en casi cualquier condición de iluminación y manejan de forma correcta la captura de movimiento. No tienen capacidades diferentes a los estándares PAL o NTSC. El video es comprimido en el grabador, donde muchos más recursos de software y hardware están disponibles, lo cual hace una mayor calidad de video y más cuadros por segundo. Las cámaras análogas transmiten video al DVR sin comprimir, donde puede ser monitoreado en vivo y sin el retraso que genera la compresión previa. Al hablar de una cámara IP, una ventaja que se percibe de las cámaras IP es la habilidad de usar el cableado de red existente para soportar un sistema de videovigilancia, pero también limita la distancia total a 330 pies según las normas TIA EIA 568B.
El cableado estructurado es capaz de transmitir alimentación eléctrica por PoE, video, voz y datos. El cableado común para cámaras análogas utiliza el cable coaxial. Los integradores utilizan convertidores para transmitir video análogo, alimentación eléctrica y datos sobre infraestructura de cableado de red por encima de las limitaciones TIA y EIA. Utilizando estos convertidores, el video análogo puede ser transmitido de forma eficiente a más de 2 kilómetros y la alimentación eléctrica cerca de 300 metros. También existen convertidores activos que pueden extender dicha transmisión utilizando cable categoría 5. Al hablar de un tema tan importante como lo es la seguridad, en las cámaras IP encontramos lo siguiente. Los envíos de video IP pueden ser encriptados y son difíciles de interpretar. Por otro lado, la red está sujeta a infección de virus y otro tipo de ataques. En una red, cada cámara, y puede haber miles en un mismo sistema, y todos los dispositivos se comunican con ella, son sujetos a ataques de hackers en cualquier lugar del mundo. En cuanto a las cámaras análogas, las señales análogas son menos seguras y pueden ser interceptadas o visualizadas por cualquiera que tenga acceso a la infraestructura de cableado. Con la posibilidad, a excepción del DVR, todo el sistema es inmune a virus y otro tipo de ataques. Para accesar o interferir en el sistema es necesario tener contacto físico con los equipos o la infraestructura del cableado. En cuanto al mantenimiento, las cámaras IP, encontramos que una cámara IP es un dispositivo de red que requiere de cierto nivel de conocimiento para su manejo y administración. El costo estimado de un mantenimiento de un dispositivo de red por dirección IP está en el rango de los $100 y los $400 anuales. Las cámaras análogas no requieren de ningún tipo de administración, no existen direcciones IP, no hay programación de por medio, no involucra software y ningún tipo de conocimiento adicional, etc. Toda vez instaladas, virtualmente no requieren mantenimiento alguno. En el tema de la instalación, las cámaras IP requieren un nivel básico de conocimiento de integración de redes. En instalaciones pequeñas y significativamente mayores, capacidades técnicas mientras el tamaño del sistema sea incrementado. Las cámaras análogas requieren de un mínimo o ningún conocimiento de redes y configuración. Solo alimente, apunte y enfoque sin importar el tamaño total del sistema. Hablando de compatibilidad, una cámara IP requiere de un grabador de video de red o NVR o navegador para comunicar cada cámara en particular, que puede ser propietario o único. Cada vez que se agrega una cámara tendrá que asegurarse que el NVR soporte el modelo en particular. Un NVR puede soportar un número limitado de cámaras de un fabricante específico. Muchos productores tienen una gran variedad de protocolos de comunicación en sus líneas o modelos. En cuanto a cámaras análogas, cualquier cámara análoga puede ser conectada a cualquier DVR. No hay diferencias de compatibilidad cuando se sustituye o agrega una cámara o DVR al sistema. Importante, muchos de los DVRs actuales son híbridos y permiten una comunicación y administración transparente con cámaras análogas e IP en una misma interfaz de software. Hablando de costos en cada una de estas soluciones, vemos lo siguiente. Las cámaras IP pueden ser hasta 3 veces más caros que sus equivalentes análogos. Adicionalmente, puede haber costos de licenciamiento por cámara al conectarlas al NVR. En algunas instancias, las cámaras IP megapíxeles pueden ser más efectivas en relación a su costo en situaciones donde la infraestructura de cableado llega a representar un problema mayor. Instalaciones grandes requieren equipamiento, administrador de redes y periféricos que pueden resultar en altos costos. Las cámaras análogas y sus equipos periféricos son significativamente más económicos que su contraparte de tecnología IP. Requieren muy poco o ningún equipo de administrador de señales, lo que reduce costos, especialmente en instalaciones grandes. Para las aplicaciones típicas, cuando se contabiliza el equipamiento, software y la instalación, la tecnología análoga es una propuesta más valiosa.